¿Es posible invadir Colombia? Hacer una invasión a cualquier país latinoamericano es muy difícil, especialmente Colombia. Tengamos en cuenta que las fuerzas armadas de este país tecnológicamente no son las mejores, pero sus soldados se caracterizan por estar muy bien entrenados y tener gran experiencia en combate. En la actualidad son socios globales de la OTAN, lo que conlleva a ser apoyados militar o políticamente por potencias en el caso de un conflicto. Pero ¿qué pasaría en el caso hipotético, que Colombia tenga que enfrentar una invasión sin apoyo de nadie? Todo el mundo sabe que Colombia carece de un arma muy esencial a la hora de un bombardeo, y son las baterías antiaéreas. Lógicamente, si el país cafetero es atacado por una potencia mundial, fácilmente le destruirían gran cantidad de infraestructura. Debemos saber que en el momento no hay nación latina, con la capacidad de detener un bombardeo hecho por un país militarmente poderoso, por ejemplo, Estados Unidos o Rusia. En el caso de un ataque de una nación no muy poderosa, puede ser una nación latinoamericana, le sería más fácil defenderse. Colombia cuenta para salvaguardar la soberanía aérea del país, con una gran red de radares los cuales son muy potentes, y tienen totalmente vigilado el país. Una muestra de lo que pueden hacer estos radares, son las veces que los aviones cazas venezolanos han entrado al país, los cuales han sido descubiertos fácilmente, y se ha puesto la queja en Caracas. Otro episodio donde se demostró la fiabilidad de estos radares fue en 2013, cuando descubrieron 2 veces la entrada a cielos colombianos de 2 aviones Tupolev Tu-160 del ejército ruso. La primera vez, los radares de la isla de San Andrés detectaron la maniobra de estos 2 aviones, les llamaron la atención y las aeronaves, en un gesto de obediencia, tomaron un ligero desvío. Pocos días después ocurre exactamente lo mismo, un avión de inteligencia los detecta, y automáticamente 2 Kafir despegan de la base de Palanquero, ubicada en Puerto Salgar, Cundinamarca, y en cuestión de minutos se ubican ala con ala, al lado de cada uno de los gigantes rusos. Inmediatamente los Tu-160 encienden los motores de postcombustión y se alejan rápidamente del país. La flota aérea que se encarga de velar por la soberanía de los aires de Colombia son los aviones ya un poco viejos, exactamente de tercera generación. Kafir, un avión de fabricación israelí, que en este momento tienen la mejor electrónica, sensores, radar, y armamento de Latinoamérica, lo que le permite detectar rápidamente a un caza enemigo, a una gran distancia, burlar o engañar los radares de este, y disparar antes de ser localizado, con misiles de gran alcance y gran efectividad, como los Derby-R. El radar ELTA System LM-2052 del tipo AESA, uno de los mejores del mundo, fabricado en Israel, el cual le permite a este avión, estar al mismo nivel, o quizás superior a otras aeronaves latinoamericanas. Sin dejar de lado que en estos momentos los pilotos colombianos son considerados como uno de los mejores de Latinoamérica, gracias a su experiencia en combate real, y a su participación en Red Flag, que es un ejercicio avanzado de entrenamiento de combate aéreo que se lleva a cabo en la base aérea de Nellis, Nevada, y en la base de Yellowstone, Alaska. Desde 1975, el personal de vuelo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y otras ramas militares, así como los aliados toman parte en los ejercicios, cada uno de ellos de 2 semanas de duración. Los ejercicios de Red Flag son juegos de guerra aéreos muy realistas, realizados por el 414 Escuadrón de Entrenamiento de Combate de la Escuadrilla 57. El objetivo es capacitar a los pilotos de Estados Unidos, la OTAN y otros países aliados para situaciones reales de combate. A Colombia le ha ido muy bien en estas pruebas donde han logrado superar aviones mucho más modernos como F-18 y F-16. A la hora de una invasión lo más importante es quitarle la cabeza a la culebra. A través de ataques aéreos pueda que se debilite, pero el ejército invasor tiene que llegar al centro del poder de la nación agredida, de esa forma consolidar la invasión, tomar las riendas del país, y manejar todo a su antojo. Por eso se tiene que avanzar por tierra e ir alcanzando lugares de gran importancia económica, política, infraestructura y militar, para que éste se vaya debilitando. Aquí es donde viene la parte más difícil en el caso que se quiera invadir Colombia. La cabeza de la serpiente, el centro del poder político y económico del país, no está como en otras naciones cerca al mar. Está cubierta por agrestes montañas, con una muy tupida vegetación, en el centro del país, en el medio de la cordillera de los Andes, a cientos de kilómetros del Océano Pacífico, Océano Atlántico, y de las fronteras con los países vecinos.
Llegar a Bogotá es algo casi imposible para el ejército que sea, el solo hecho de intentar entrar al país conllevaría al enfrentamiento con el ejército más grande de Latinoamérica, y el más experimentado en combate, un ejército que conoce las selvas, desiertos, ríos y montañas de Colombia como si fuera la palma de su mano, y es comprobado porque como todos sabemos los soldados cafeteros, todos los días recorren estas zonas en combate real, son los soldados de Latinoamérica más acostumbrados, y acoplados a andar entre las montañas, selvas, y vivir en ellas como si fuera su propia casa. Un soldado profesional, o alguien que esté pagando su servicio militar como soldado raso, está acostumbrado a andar y sobrevivir por meses en zonas bastante agrestes del país, algo que muchos países no lo hacen. Por donde entre el país invasor encontrará un terreno demasiado difícil perfectamente controlado por el ejército colombiano. Yo digo como un aporte muy personal, que así sea una potencia mundial, no creo que sean capaces de aguantar un gran trayecto por la cordillera de los Andes, donde serían presa fácil de los soldados que más saben de guerra subversiva en el mundo. A Colombia gran cantidad de países del mundo vienen a entrenarse en guerra contra guerrilla, potencias como Estados Unidos, Reino Unido, o países que siempre han estado en guerra como Afganistán. Un tanque es totalmente obsoleto, la artillería autopropulsada así como sistemas de lanzamiento múltiples de misiles, no podrían acceder al país, ya que la única forma de trasladarse sería por carretera lo cual los convertiría en presa muy fácil de abatir. Un ejército invasor tendría que enfrentarse solamente con su infantería casi sin ninguna ventaja que pueda llegar a dar un carro blindado u otro tipo de armamento poderoso. Colombia cuenta con uno de los grupos de infantería y reacción rápida más letales del mundo como la FUDRA, batallones de contraguerrilla que al ser atacados en su propio territorio se convertirían y actuaría igual que un grupo subversivo llevando a una guerra asimétrica donde ellos controlarían todo de una forma milimétrica, además de contar con una flota de helicópteros con más de 100 Black Hawk, artillados, algunos modificados a aeronaves de ataque, con pilotos muy bien preparados, considerados de los mejores pilotos de helicóptero del mundo, que son capaces de aterrizar en zonas montañosas y con gran desnivel. Fuera de eso, Colombia consta de grupos de fuerzas especiales muy bien entrenados con una muy gran experiencia, además de ser el país con más unidades de estas en Latinoamérica, batallones completos entrenados para gran diversidad de misiones y hombres sin escrúpulos, mercenarios atentos a las órdenes de sus superiores. El BAFER, Batallón de Fuerzas Especiales, BACOA, Batallones de Comando de Operaciones Especiales del Ejército, BAOPE, Batallones de Operaciones Especiales, AFEUR, Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas y Rurales, ACOEA, Comandos Especiales Aéreos, Comandos de la Infantería de Marina, Comandos Jungla de la Policía, Comandos en Operaciones Especiales y Antiterrorismo COPES de la Policía, entre otras. Como dije antes, los grupos élite de Colombia son de los mejores del mundo. Respetados y admirados por las fuerzas especiales de todo el mundo, considerados de los más letales del mundo, e inspiran el miedo con solo saber que están metidos en la selva esperándote. Estos señores cazarían cualquier ejército y lo destruirían sin que el enemigo se dé cuenta, ya que son considerados como fantasmas, se sabe que están entre la selva combatiendo, pero nadie los ve. Debemos analizar que la gran ventaja de Colombia en el caso de una invasión es que su capital Bogotá está muy lejos del mar, en medio de la cordillera de los Andes, lo mismo la segunda ciudad más importante del país, Medellín, lo que impide que la nación pueda caer fácilmente, y desde esos lugares, las Fuerzas Armadas colombianas, planeen, estructuren, una gran defensa y la forma de sostenimiento económico para la guerra. Fuera de eso, el país cafetero en esas mismas ciudades puede fabricar el armamento necesario para proteger la nación. Otra cosa es la vegetación tan extensa, las montañas, las selvas tan difíciles de cruzar, todos sabemos que una guerra asimétrica, no la ganan ni las potencias, y peor añadiendo una geografía tan agreste, donde se puede llegar a un sitio donde se juega con el coraje del soldado invasor, un lugar donde no se puede mirar a más de unos cuantos centímetros, el estar rodeados de vegetación, teniendo las ramas en la cara, trasladarse arrastrándose por el suelo, y mirar la luz, solo si miran al cielo, además de un constante hostigamiento por parte de los grupos de defensa colombianos, hacen que una mente y espíritu entren en total horror. Estas son las adversidades que tendría que pasar un ejército, en el caso que quiera invadir Colombia, si alguna nación quiere sentir lo que sintió Estados Unidos cuando estuvo en Vietnam, o la Unión Soviética cuando estuvo en Afganistán, que intenten invadir Colombia.